tú escuchabas una voz que te decía que te quitara la vida. ¿Cómo tú escuchabas esa voz? ¿De qué forma? ¿Cómo tú le diste entrada a eso? Yo la escuchaba audiblemente. Iba por la calle y yo podía escuchar una voz que me hablaba y me daba instrucciones. So, doy gracias porque si esas personas no me hubieran faltado, si yo no hubiera vivido lo que yo hubiera vivido, yo no hubiera conocido al Padre como yo lo conozco hoy. Crecí creyendo en lo que se le llama aquí santería. Y pues hoy en día soy libre de eso. Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos una vez más a tu canal Vida y Luz TV, tu estación digital. Y quiero aprovechar este momento tan especial, tan bonito, para que te suscribas a este canal, active la campanita para que así puedas recibir las notificaciones de cada contenido que estemos subiendo en este canal. Un contenido muy productivo, muy edificante. De verdad que yo quiero que tú te suscribas. Invitas a otros también a que se suscriban a este canal para que sean bien bendecidos, al igual como tú estás siendo bendecido. Señores, hoy tenemos la compañía. Hoy tenemos una mujer desde Puerto Rico, una profeta que Dios está usando mucho, con un testimonio poderoso. Tiene un testimonio muy impactante. Yo sé que a muchas mujeres le va a cambiar la vida. Muchas mujeres le va a cambiar la vida porque hay gente que viven llorando por algo que acontece en su vida, cuando hay otros que le pasan más grande y le dan gloria a Dios por eso. Y yo sé que este testimonio te va a impactar y te va a levantar el ánimo. Así que, mujer que nos estás escuchando, por favor, no te despegues de ahí y busca a otra persona para que se siente contigo ahí en la mesa donde estás, en el teléfono, en el trabajo, donde quiera que estés viendo este video. Llama a alguien para que esté contigo ahí, porque sé que van a ser fuertemente edificados. También estoy acompañado del profeta Miguel Soriano, que nos está acompañando hoy aquí en cabina. Miguel, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, líder. Un placer de verdad estar acá con cada uno de ustedes y seremos grandemente bendecidos. Amén, qué bueno. Señores, mucho preámbulo. Hoy tenemos con nosotros desde Puerto Rico una mujer que pasó con un testimonio y algo fuertísimo, espíritu de depresión, cayó en cama. Bueno, para que yo no sé a quién le cuente, por aquí tenemos a Marieli David desde Puerto Rico. Bienvenida, Marieli. Hola, bueno. Saludos y bendiciones para todos. Más que agradecida con Dios, ¿verdad? Por ser ese instrumento que sé que será de bendición a muchas vidas. Y más que agradecida, ¿verdad? Con la emisora. Y bendecida de estar en este lugar y de poder compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Marieli, ¿qué te trajo a República Dominicana? Bueno, estuve aquí en el 2015 estudiando. Salí de aquí realmente por un suceso, pues, no muy bueno, pero entiendo que, pues, era el plan de Dios, porque Dios le ha placido, ¿verdad?, que yo venga aquí a este lugar a traer mi testimonio para que muchas mujeres realmente entiendan que nosotros realmente de quien dependemos es de Dios. Amén. No es de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, lo que esté a nuestro alrededor, perdón, ni de un hombre tampoco, realmente. Y tú sabes que siempre la primera siempre pregunta que uno hace cuando va a iniciar un programa es: ¿de dónde naciste? ¿De dónde eres? Ya sabemos que eres de Puerto Rico, pero siempre nosotros tendemos a ver cuando hay un mal concepto o un mal manejo o algo aconteció mal en nuestras vidas, siempre tendemos a tachar a la mala formación que se nos dio. ¿Cómo fue tu formación allá? En Puerto Rico. Sí. Bueno, pues soy puertorriqueña, soy del pueblo de Coamo, del área azul. Pues realmente viví una vida bastante, ¿verdad?, en bendición desde niña. Y como eso alrededor de más o menos de los 13 años más o menos, ahí fue que entiendo yo, ¿verdad?, que el enemigo vino más a atacar mi vida desde esa edad más o menos. Y sí me marcó desde ese momento y puedo reconocerlo hoy, ¿verdad?, que ya el Señor me ha libertado, ha sanado mi corazón. Y puedo ver realmente que era un plan completamente del enemigo, porque crecí desde muy niña, además de que llevo una vida en bendición, crecí con un mal concepto, ¿verdad?, de quién era Dios, distorsionado completamente a los extremos, que crecí creyendo en lo que se le llama aquí y allá, ¿verdad?, en la santería.
Y pues hoy en día soy libre de eso. Hoy en día realmente puedo dar el testimonio de que el Señor me sacó de ahí, de que yo no había nunca leído una Biblia. Pero cuando hablas de la santería, sabes que aquí, por ejemplo, tú mencionas santería y hay gente que tienen 3, 5, 6 cuadros y le prenden velones y ya creen que son santeros. Cuando tú hablas de santería, para que la gente entienda lo que son dominicanos y lo que están fuera del país también, ¿está hablando de brujería a un grado ya a nivel avanzado o está hablando de tener algunos cuadros en tu casa? No, pues realmente de cuadros como tal, no. Pero sí me reunía con personas grandes y líderes. ¿Te reunías con brujos grandes? Me reunía con muchos líderes. Uno de ellos, el líder mayor, era el padrino de mi hermano como tal. Y pues nos reuníamos junto a ellos y lo veíamos como algo normal en nuestras vidas porque fue en lo que realmente nosotros crecimos y entendíamos que era lo correcto. Al tú no haber estudiado nunca una Biblia, no haber ido a la palabra, tienes el conocimiento de que existe un Dios. Pero entonces cuando yo llegaba allí, aparentemente ellos hablaban de Dios, aunque ellos tienen su santo. O sea, los brujos te hablaban de Dios. O sea, ellos hablaban de Dios, pero nunca mencionaban qué Dios era. Entonces, pues, uno se va por el entendimiento que es el Dios real. Y ahí entonces, cuando entramos nosotros en ese ámbito y a depender completamente de eso, fue un tiempo donde siempre fui rechazada por muchos de ellos. No sabía por qué. Hasta se levantaron calumnias y mentiras en mi contra. Pero entiendo que fue que el Señor me marcó desde el vientre de mi madre. Y lo que yo portaba a ellos no le agradaba porque yo no tenía un mal corazón. Pero simplemente asistía a esos lugares porque fue lo que me enseñaron, fue lo que aprendí realmente y entendía que estaba bien. Entendía que en ese lugar no se hacía nada incorrecto, simplemente era bien. Pero yo veía cuando expulsaban demonios, cuando realmente le hablaban a las personas, ¿verdad? Y le daban mensajes aparentemente de parte del Señor. Por eso hoy también puedo reconocer que hay en muchos lugares que hay personas con la autoridad de expulsar demonios, pero no tienen que ser hijos de Dios. Ay, ay, ay. Aclárame eso, por favor. ¿Cómo te explico? Pues en muchos lugares donde vamos, ahora nosotros siendo hijos de Dios, nosotros pensamos que el don que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Pues es un don que el Señor nos ha dado por nosotros hacer las cosas correctamente y por nosotros realmente vivir alineados. Pero la palabra está establecida y don que el Señor nos entrega es un don irrevocable. Ahora lo mismo la gente lo puede usar para el bien como lo puede usar para el mal. Y ahí he podido entender que son personas con dones, pero los usan incorrectamente porque les ha placido entregárselos al enemigo en vez de fluir, ¿verdad? En lo que el Señor les ha entregado, a veces hasta por no seguir en el proceso, entiendo yo. Y el enemigo los desvía y a la vez que los desvía, deciden irse por el camino fácil. ¿Cuál fue la experiencia, manita, la experiencia más fuerte que tú tuviste ya en ese ámbito de esos asuntos de magia negra, brujería, que tú dijiste ya hasta hoy llegué? Bueno, mayormente fue el momento que el Señor se me reveló. Ahí yo dije, ya no voy más. Dije, no voy más porque primeramente entendía que ya no me estaba funcionando. Ya el enemigo me había arrebatado a mi esposo y a mi hermano, aunque yo en ese momento no lo veía de esa manera, porque en ese momento no. Hoy sí puedo entender que verdad que fue el plan del enemigo para destruir mi vida, porque conocía el plan que Dios tenía con mi vida. Pero en el momento que el Señor se me revela y yo tomo la decisión de salir de este país, porque me encontraba aquí, me encontraba estudiando en San Francisco de Macorís, cuando el Señor se me revela y me da unas instrucciones y yo solamente le preguntaba quién era Él en revelación y Él me decía, yo soy. Yo era ignorante a la palabra, yo no sabía quién era el gran yo soy, hasta que la revelación yo vengo y le hablo y cuando yo despierto yo le digo, Señor, ve acá. Y ahora cómo yo sé si eres tú o no, porque ya Él había enviado una sierva a decirme que Él se me iba a revelar. Y cuando Él me envuelve en su paz, yo puedo entender que viene de Dios en ese momento. Entonces decido regresarme a Puerto Rico y ahí yo dije, ya no voy más, necesito buscar de Dios profundamente y ahí fue donde entré a una iglesia cristiana y ahí fue donde comencé a instruirme y a entregarle todo a Dios.
Y ahí fue donde comencé realmente a ver que yo llevaba una vida completamente incorrecta, que yo estaba atada. El enemigo me tenía atada de tal manera hasta llevarme a consumir un exceso de alcohol por los sucesos que había vivido anteriormente. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, que entraste en un exceso de alcohol, nosotros lo conocemos acá como alcoholismo. Correcto. Entonces, te volviste una alcohólica. ¿Qué ocasionó eso? No a los extremos, pero sí siempre fui una joven que no consumía alcohol. Desde joven, desde muchacha, cuando yo andaba con mis amistades, todos consumían alcohol, consumían sus cosas, y yo nunca fui esa joven. El Señor siempre me guardó muchas cosas, realmente. Y llegó el momento que ya se había convertido en algo como un hábito normal para mí. Y ya yo consumía el alcohol como para yo poder experimentar una tranquilidad. ¿Pero qué provocó eso? Pues realmente en muchas ocasiones me vi al borde de la muerte. A los extremos, hasta manejando. Llegué a manejar embriagada. La última vez que yo dije ya no voy más, que yo sé que el Señor empezó a libertarme de ahí y jamás y nunca, ¿verdad?, quisiera regresar. Fue manejando a la vez que yo me vi en el volante y yo decía, papá, o sea, yo no puedo llegar a mi casa. Y ya yo estaba buscando al Señor porque yo le doy el testimonio a las personas que yo llegaba a la iglesia bebida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si nosotros recibimos una persona, no sabemos, no estamos, como yo le decía a él, no estamos en su situación, no estamos en sus zapatos. Si la persona llegó, vamos a aceptarla como llegó. Que quien se encarga de hacer el cambio es el Espíritu Santo. Amén. Porque hoy en día tengo testimonio, gracias al Espíritu Santo de Dios, que hizo una transformación en mí. Porque nunca he tenido una persona al lado que me guíe, que me diga lo que tengo que hacer. Sí, el Señor usa como instrumento a otras personas, cuando realmente a veces no estaba conectada o algo, y me daban unas instrucciones de parte del Señor, y yo las llevaba en oración para verificar si venía de Dios o no. Pero entonces no puedo decir que la formación mía fue por medio de un ser humano. A mí nadie me ha dicho cómo yo tengo que operar, en qué áreas yo tengo que trabajar. Siempre ha sido el Espíritu Santo y yo. Y ahí pues entonces yo entiendo que los cambios en nuestras vidas no las hace un ser humano. Los cambios en nuestras vidas vienen de parte de Dios. Es el Espíritu Santo quien entra a morar en nosotros y nosotros le damos ese espacio para que Él trabaje y depositamos todo en Él. Porque otra cosa que digo, el Señor es caballeroso. Amén. Donde tú no le permitas entrar, Él no va a entrar. Cuando yo le entregué mi vida al Señor en esa iglesia que me dijeron que tenía que aceptar a Cristo, cosa que yo no conocía, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, una de las primeras peticiones que yo le hice al Señor fue que si el Señor sanaba a mis hijos que ya estaban en medio de una depresión por lo que habíamos vivido, a los extremos, yo le iba a servir el resto de mi vida. Y gracias a esa petición que yo le hice, el Señor sanó, restauró, levantó a mis hijos y hoy eso es lo más grande que yo cargo en mi corazón. Así que la gloria y la honra de lo que ha sucedido en la vida de mis hijos se la lleva a Dios y también en mi vida. Y hoy estoy de pies por la gracia de Él. Así Amén. Que aquí me mantendré, ¿verdad? Y iré a donde Él me lleve y viviré su voluntad, porque le pedí que yo quería vivir su voluntad, que quitara los deseos de mi corazón y colocara los deseos de Él en mí. Y limpiara mi corazón a una magnitud sobrenatural. Manita, ¿cuál es el golpe más grande, el golpe más fuerte que te ha dado la vida? Pues para el 2013, además de que en el antepasado había vivido otras situaciones, pero en el 2013 salí a comer a un restaurante donde salí con mi esposo, el padre de mis hijos, y cuando llegué al lugar donde fuimos a comer, yo llegaba, ¿verdad?, pensando que yo iba a pasarla bien, que yo iba a disfrutar y que yo iba a celebrar un cumpleaños de otra persona, pero se convirtió en un calvario. Cuando salí de ese lugar, salí sola. Salí sola porque entraron unos hombres y realmente impartieron fuego sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Y una de las personas que murió y falleció fue mi esposo. Wow. Además de eso, fue algo también sobrenatural y puedo entender que el Señor ahí estuvo guardándome. Pude sentir su presencia. Desde niña siempre oraba el Padre Nuestro, oración poderosa. El Señor me estaba guardando y entiendo que no me podía mover del lugar donde estaba por la presencia que yo podía sentir. Y era papá guardándome. Además tuve la revelación de que un hombre se arrodilla junto a mí y junto a la persona que fuimos a celebrar su cumpleaños. Y
ese hombre me dice que ya mi esposo partió, que tenía que aceptarlo. Yo le pedía que por favor que me ayudara a montar a la guagua y él me decía que no, que ya mi esposo había partido con el Señor y que cuidaría de mí junto con Dios. Y yo le decía que era imposible porque él no entendía que nosotros éramos una familia. Y yo siempre fui una mujer que soñé con tener una familia. Y entonces el enemigo me lo arrebató de tal manera que ¿cómo te digo? Me traumaticé. Llegué el momento a pensar tantas y tantas cosas y le preguntaba a Dios que por qué a mí. Pero ese suceso que viví fue fuerte, pero fue más fuerte aún el que viví a los 2 años cuando recibo una llamada y me dice que me mataron a mi hermano. 2 años después. 2 años después, exactamente. Madre mía. Pero esto que tú estás diciendo es algo muy impactante. Tú quieres decir a la audiencia que está viendo este video y juntamente a nosotros que el dinero y la gloria que ustedes tenían no pudo detener la muerte. O sea, el dinero y los bienes que tú puedes alcanzar en esta vida no se compara con la cobertura de Dios. O sea, la cobertura de Dios fue más grande que lo que tú podías poseer económicamente ahí. Porque si más bien podemos entender nosotros, es que el plan del enemigo tal vez no fue matar a tu esposo y a tu hermano, sino hacerte entender a ti y ponerte a sufrir y llevarte a un estado de que tú misma desearas la muerte. Pero en ese momento donde Dios se te revela y te aparece y te dice, tú eres mi hija a pesar de todo y lo voy a hacer contigo. Había un diseño en ti. ¿Qué tú puedes decir a la audiencia que te está viendo, a esas personas que están ahí? ¿Cómo fue ese proceso después que tú entregaste tu vida? ¿Cómo tú te sentiste? ¿Qué tú le puedes decir a esas madres que tal vez estén pasando ese momento o estén pasando esa situación? ¿Qué tú le puedes decir a esa audiencia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo tu vida ha cambiado después que tú dijiste, sí, Señor, aquí estoy dispuesta a hacer tu voluntad? Pero queremos escuchar también ese proceso de esos 2 años para ver qué pasó ahí y luego. Bueno, pues después de esos 2 años, que entonces yo recibo esa llamada, ya yo tenía ya todo, ¿verdad?, calculado en yo venir a estudiar a la República. Ya era un plan que Dios tenía con mi vida, por eso sé que fui escogida desde el vientre de mi madre. Y las batallas que llevé desde niña no las llevé en vano, las llevé porque Dios tenía un plan con mi vida realmente y necesitaba capacitarme en unas áreas, aunque yo no lo buscara a Él correctamente. Sí, Él me buscaba a mí. Si yo salía a los lugares y la gente me decía, ¿te puedo dar una palabra de parte de Dios? Y yo, claro, ok, esta es la instrucción que da Dios. Y siempre que el Señor da una palabra, eso va a calar tan fuerte en tu corazón, que es algo que va a estar todo el tiempo en tus pensamientos. Amén. Y es algo que tú no puedes ignorar. Y Dios me daba instrucciones. Igual había mucha gente que me decía, oye, el Señor te está llamando. Y yo la ignoraba porque yo entendía que yo le oraba a Dios y yo entendía que yo estaba en lo correcto. Cuando viene la muerte de mi hermano, impactó mi vida fuertemente. Mi hermano no era mi hermano, era mi hijo. Era el hombre por el cual yo oraba, yo clamaba al Padre, era mi compañero fiel, yo era la niña de sus ojos. Tengo tantos recuerdos hermosos en mi corazón hacia él. Mi hermano... para ser un poquito más profundo, mi hermano llevó una vida completamente incorrecta en el mundo de las drogas. No era que consumía drogas, sino que era que él era el dueño de un punto de droga. Entonces, pues era la manera de él manejarse. Él entendía que para eso había nacido, cuando era incorrecto. Y era algo que yo sufría porque nunca pude sacarlo de ahí. Wow. Y como que no me costó más remedio que solamente apoyarlo cuando estaba en casos en tribunales, porque ya no encontraba la manera de yo poder hacer algo. Entonces, mientras estuve apoyando lo incorrecto, porque apoyé lo incorrecto, te puedo decir que me iba bien con él, estaba feliz, él estaba bien, yo oraba por él, papá Dios lo libertaba, lo sacaba de los casos, nunca fue a la cárcel como tal. Y eso para mí, pues, yo entendía que era lo correcto. Y entonces, y que estaba bien. Pero entonces, a base de
de lo incorrecto y de apoyar lo incorrecto, que mi consejo es para esas personas que se encuentren en esa situación, no apoyes lo incorrecto porque sabes que va a traer maldición a tu vida. Wow. Al yo haber apoyado lo incorrecto, hoy en día no, pero en un pasado vino una situación bien fuerte a mi vida. Al yo apoyar lo que estuvo mal, realmente yo recibí una persecución bastante fuerte. Y en medio de esa persecución, ¿qué tú sentías? Mucho miedo. Sentí mucho miedo porque yo decía, papá, tú me conoces y tú sabes que yo no soy una persona mala. Tú me conoces y sabes que esa injusticia que están haciendo en mi contra no está bien porque no me la merezco. Pero para el entender, ¿verdad?, tanto de la policía y de otras personas, pues yo sí hacía lo incorrecto. Pero Dios sabe que no he sido perfecta, porque no he sido perfecta. No te puedo decir que Dios me ha traído, ¿verdad?, a este ministerio, me ha dado el don profético, pues simple y sencillamente porque yo fui una santa. No. Fui una mujer completamente imperfecta, que Dios le dio, ¿verdad?, como uno dice, el deseo de poder trabajar en mi vida, porque entendía que cuando yo me entregaba, mi pensar es que Él entendía que cuando yo me entregara a Él, yo no iba a mirar atrás. Porque no tengo deseo de mirar atrás. El Señor me ha bendecido tan grandemente, demasiado, que hoy en día le doy gracias al Señor por lo que viví en un pasado. Aunque nadie lo pueda entender y mucha gente no lo puedan entender, yo sí doy gracias. Yo doy gracias porque si esas personas no me hubieran faltado, si yo no hubiera vivido lo que yo hubiera vivido, yo no hubiera conocido al Padre como yo lo conozco hoy. Wow. Y yo no viviera en bendición como yo vivo hoy. Wow. En bendición le estoy hablando de una paz y un gozo. Aleluya. Y algo que yo no puedo entender. Algo que muchas personas no pueden entender porque entendían que yo tenía que estar derribada. Y hoy en día le doy la gloria a Dios. Mis hijos son 2 niños llenos de humildad y llenos de un gozo también que nadie puede entender. Eso lo ha hecho Dios. Así que yo le doy la gloria a Él en todo y le doy gracias a Él por haber guardado de mí y de mis hijos, ¿verdad? Porque yo entiendo que a veces las personas piensan que pasamos lo que pasamos porque Dios le place o porque Dios no quiere que nosotros vivamos eso. No. Simple y sencillamente nosotros estamos desalineados y estamos fuera de su cobertura. Y nosotros estamos tomando decisiones por nuestra propia voluntad. Sí, entonces, cuando tomas decisiones por tu propia voluntad y estás en el mundo, claro está, Dios puede guardarte, tú orando, claro que sí, pero no vas a tener la cobertura sobrenatural que Él quiere darte, porque tú le estás dando un poquito de ti a Dios. O sea, entrégate por completo. Cuando tú te entregas por completo a Dios, tú puedes sentir una cobertura sobrenatural. Realmente, que no necesitas tener una persona a tu lado para tú moverte, para tú andar, porque tú sabes que el grande anda contigo. Así es. Entonces, cuando estamos en el mundo, estamos puestos más en las manos del enemigo. Pues, ¿qué pasa? El enemigo sabe que el Señor nos puede usar poderosamente, porque como me está usando a mí en este momento con el don que me ha entregado, ¿verdad? Lo puede hacer mejor aún con cada uno de ustedes. Porque yo no soy más que nadie. O sea, aquí todos somos iguales. Amén. Simple y sencillamente la disposición de tu corazón. La disposición de que el Señor limpie tu corazón. No de que el Señor venga a ti y trabaje unas áreas en tu vida, las que te placen, como pasaba conmigo en el pasado. Aunque el Señor conocía que yo era inocente por la palabra, yo no conocía su palabra. Pues yo en todos los ámbitos, todo no se lo entregaba a Él. O sea, si hoy en día tú no le estás entregando todo al Señor, no exijas todo de Él. Wow. O sea, si tú le entregas tu vida por completa, tu corazón, tus hijos, tu familia, tus finanzas, cuenta y jura que exactamente que tienes un pacto con Él. Si tú le entregas todo a Él, si tú le dices en qué tú estás mal y en qué tú quieres y en qué tú reconoces que estás mal y en qué tú quieres que Él te ayude, Él lo va a hacer. Lo va a hacer de todo corazón, porque eso es lo que Él desea, que nosotros nos entreguemos completamente a Él, pero no a medias. Y muchas de las personas que hay hoy en el mundo, con dones, con llamados, la mayoría realmente se han entregado a medias al Señor. Wow. Entonces esperan recibir una bendición grande del Señor. O sea, papá te va a dar por la medida que tú te estás entregando a Él. Wow. Dios es un Dios perfecto y nunca te va a dar nada para que te vayas a perder. ¿Me entiendes? La medida que tú te entregues a Él es la medida que vas a ver de la seguridad y la bendición que va a venir a tu vida. Marieli, si Dios te diera la oportunidad ahora mismo, Dios dijera, se elija en el cielo y digan, vamos a darle una oportunidad a Marieli David para que ella
vaya al tiempo pasado y elimine algo de su vida, ¿qué tú eliminarías? Wow. La idolatría. ¿Por Entiendo qué? que la idolatría me trajo también mucha maldición. Yo sentí esa seguridad cuando... En algo ficticio, Sí, algo falso. real. Entonces yo sentí esa seguridad realmente en yo pedir esos santos, en yo prender velones, en yo llamar personas, hasta conexiones aquí en Santo Domingo, que hoy en día pueden dar testimonio, que hoy en día he pasado a hacer visita ¿verdad? Y dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo sentía una seguridad de esa manera, y cuando ya entonces empiezan a sucederme las cosas que me empiezan a suceder, yo digo, wow, pues me está fallando. Y yo digo, aquí hay algo que no está correcto, porque lo que es y lo que estoy haciendo me está fallando. O sea, yo le puse un resguardo a mi hermano porque mi hermano murió. Okay. Háblame un poco de eso, porque hay mucha gente ahí que tienen un sinnúmero de tiras amarradas, se toman un sinnúmero de cosas para los supuestos resguardos, para que los cuide, tienen un asunto amarrado con que sé o cuánto nudo y con los colores rojos, negros en los pies, supuestamente ese es su resguardo y eso es lo que lo cuida y lo guarda. Háblame un poco de eso, ya que tú experimentaste eso. Tú fuiste donde un brujo específicamente para que te resguarde a tu hermano. Sí, había una persona aquí en Santo Domingo que me hacía ese Ese resguardo. engaño fue de aquí, háblame de eso. Sí, entonces yo lo que hacía era que me comunicaba y la persona me decía que iba a suceder, que podía suceder, que estaba sucediendo en mi vida. Entonces, a base de eso, tú piensas que es Dios. No toda persona que te da un mensaje o te habla de tu pasado o te habla de lo que puede venir es una persona que viene de parte de Dios. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento y mucho cuidado. Porque es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Conversando, que pues lo mismo los usa el enemigo, que los usa Dios, porque se llenan de lo espiritual, pero también se llenan de la carne, ¿me entiendes? Y ahí ellos son instrumentos del enemigo. Yo hacía esa llamada, enviaba el dinero que tenía que enviar, y aparentemente y alegadamente mi hermano estaba en resguardo. Antes de que le sucediera lo que sucedió a mi esposo, yo recibí una llamada de esa persona, y me dijo, van a matar a una persona así, 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 hay que hacer un resguardo. Y yo mandé a hacer un resguardo, pero yo entendía que eso era para mi hermano y no para mi esposo. Y ahí entonces yo cogí mucho coraje con lo que realmente está mal. Y así entiendo que tenemos que operar. Tú tienes que cansarte de lo incorrecto. Ir a la palabra, cansarte de lo que está mal, cansarte del mundo y realmente cogerle coraje a eso, ¿verdad? Y ir realmente a la presencia de Dios. Manita, tú metida, disculpa que te interrumpa, tú metida en esos ambientes, ¿cómo tú te das cuenta entonces que lo que tú estabas haciendo no le agradaba a Dios? Pues realmente no me había dado cuenta que no le agradaba a Dios hasta que yo llegué a entregarle mi vida a Él. Y yo entregué mi vida. Yo no sabía que yo estaba en lo incorrecto. Hasta que entonces yo fui a una Biblia. Cuando a mí me regalan una Biblia una persona que estaba más herida que yo. Me hizo el regalo de una Biblia en la iglesia. Y cuando yo abro esa Biblia y yo empiezo a estudiar la palabra, yo me puedo dar cuenta que el Señor dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces yo decía, pero mira, ¿qué yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces ahí me fui a profundidad y entendí que tenía que ser libre en muchas áreas de mi vida. Y ahí me puse más al Señor y le dije, oye, papá, ven acá, tú tienes que libertarme, tú tienes que arrancar de raíz eso que no viene de ti, esas maldiciones generacionales. Porque ya eso venía desde mis abuelos y desde maldiciones de otros antepasados, ¿verdad? Que no voy a especificar, pero ya eso venía de antes. Y yo le decía, no, yo quiero ser libre de eso completamente. Y ahí entonces fui más profundo con Dios. Y entonces le pedí que por favor que me limpiara y me libertara, que yo no quería ser esa mujer, que yo no quería andarle lo incorrecto, que él conocía mi corazón, yo simplemente deseaba buscarlo cada día más a Él, simplemente lo estaba haciendo incorrectamente, porque desde niña mi madre me enseñó el Padre Nuestro, y en muchas ocasiones que yo me vi en peligro, yo oraba el Padre Nuestro, y yo veía la mano de Dios. Desde niña tuve muchas batallas con demonios, que no se las contaba y no se las hablaba a nadie, pero yo vencía con el Padre Nuestro. Y yo podía ver cómo con esa oración del Padre Nuestro yo era libre. Hoy en día puedo entender que, como te dije ahorita, que pues el Señor me marcó desde el vientre de mi madre, porque hoy puedo entender que lo que viví día tras día era realmente un plan del enemigo para destruir, porque conocía el potencial
que el Señor me iba a entregar, de yo ser una mujer completamente independiente, solamente dependiente de Él, de ser una mujer libre, de ser una mujer con un corazón completamente sano, que aprendió a orar por esas personas que un día le hicieron daño, de ser una mujer sana, de ser una mujer que quiera amar a todo el que se encuentra en el camino, así sea un adicto. Amo a los adictos. Tengo pasión por ellos, en imponer mis manos cuando voy en las calles y orar por ellos para que sean libres. No me importa si sea prostituta, no me importa si ha cometido errores. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que son personas que están atadas y yo no estoy en sus zapatos para yo juzgarlos. ¿Cómo tú describes a la Mariely de antes y la Mariely de ahora? Otra completamente, una mujer libre, una mujer sana, una mujer con identidad, Corazón una sano. mujer restaurada, un corazón sano sobre todas las cosas. Habla que un es algo poquito que, del corazón sano y un corazón que no está sano. Un poquito de eso, por favor. Pues, ¿verdad? Según la revelación que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha traído a mí, es que hay muchas cosas en nuestro corazón que permanecen guardadas y hemos levantado fortalezas y a veces ya ni las pensamos. Sucesos en la vida, palabras de padres o personas importantes en nuestra vida que nos han marcado, ante otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra nos lleva a que guardemos nuestro corazón, que Sí. de él mana la vida. Sí. Entonces nosotros tenemos que, el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que vea qué es lo que nos está deteniendo en el plan y el propósito perfecto de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo, tú te entras en intimidad con Él y comienza a mostrarte lo que cargas y lo que portas en tu corazón. Ok, mi corazón estaba completamente dañado. Wow. Yo cargaba hasta rencor por mi mamá, porque yo me fui a los 13 años con mi papá. Y yo cargaba un rencor por mi mamá, que yo no sabía que eso estaba ahí, y sí estaba ahí. ¿Y la perdonaste después? Claro, yo amo a mi mamá siempre ella y yo estamos juntas, pero yo entendía que había algo en lo que nosotros no lidiábamos y era mi corazón que estaba dañado. Mariely, hay un espíritu que está atacando, está destruyendo a la mayor parte de los jóvenes, a muchos adultos, y siempre ese espíritu comienza a atacar cuando hay un problema. No importa el problema que sea, ese espíritu aprovecha esos escenarios y comienza a atacarle la mente a la persona. Aquí conocemos ese espíritu como el espíritu de depresión. ¿Te ha atacado ese espíritu algún día? Sí, llegó el momento que muere mi esposo, a los 2 años muere mi hermano, ya a las 2 semanas ya yo estoy aquí en la República, en San Francisco, y ya aquí yo me voy, pero fue porque tuve un suceso donde me robaron. Y ya de verdad ya mi mente ya no aguantaba, la depresión ya me estaba consumiendo, por eso de ahí no al alcoholismo, pero sí a consumir alcohol de más o hacer el uso indebido del Refugiarte alcohol. en el alcohol. Porque Correcto. Llegué a ese nivel, no a niveles de andar, ¿verdad?, por las calles borrachas, ni vomitando, ni esos niveles no, pero sí ya entendía que eso no era parte de mí. ahogar Porque- tu pena con el alcohol. Sí, porque yo siempre fui una mujer con identidad, independientemente estuviera torcida. Una mujer que realmente no necesitaba nada para ser feliz. Pero ¿cómo el espíritu de depresión comenzó a atacarte? ¿Qué te decía? ¿Qué tú escuchabas en tu mente? Porque hay mucha gente que están pasando por eso. Sí. Sí, él me decía que me quitara la vida, que ya yo no era nada, que ya yo Wow. no valía nada. Y de ser una mujer realmente, como te digo, con una identidad torcida completamente y creyéndome que me llevo el mundo por delante. Padre amado. O sea, ya llegaba el momento en que yo me miraba en un espejo y yo decía, soy la persona más fea de este mundo. Mi corazón ya no aguantaba más y el Señor me levantaba en las mañanas y solamente miraba a mis hijos. Y yo decía, yo no me puedo ir de este mundo y dejar mis hijos solos. Yo tengo la necesidad de estar aquí independientemente siga siendo agolpeada. Porque después de eso, cuando yo le entrego mi vida al Señor, antes de entregarle mi vida, o en el mismo proceso de entregarle mi vida al Señor, yo había tomado una pareja incorrectamente, ¿verdad? Que a veces pensamos que pasamos lo que pasamos o vivimos lo que vivimos y todo se lo queremos achacar al enemigo, todo se Sí. lo queremos achacar a otro y son Háblame las un chin de decisiones eso. nuestras. Háblame un chin de eso, porque todos queremos achacárselo al enemigo, ¿no? Porque y son decisiones que nosotros tomamos. Amén. Cuando el Señor te entrega una pareja, el Señor te entrega una pareja realmente, una ayuda idónea, eso está escrito en la palabra, Sí. y eso es algo bien poderoso. Yo elegí una pareja que yo entendía, ¿verdad?, que podíamos ser un equipo. Y recibí muchos maltratos, recibí muchos golpes, recibí maltrato verbal, Golpe, cuando habla de golpe, golpe físico. físico, recibí maltrato físico, recibí maltrato verbal, Wow. empezando a buscar del Señor. Y ahí entonces cuando el Señor me envía a soltar, yo obedecí y solté y el Señor me hizo una promesa. Me dijo que Él quitaba
esa persona que lo soltara, que lo entregara, que él me iba a entregar a una persona que me iba a amar y me iba a respetar. Y que sobre todo me iba a dar una felicidad que yo no iba a poder entenderla. Ariely, ¿cómo tú recibiste el don profético? Pero antes de que tú me respondas esa pregunta, yo quisiera saber, porque es que me interesa mucho este tema y quiero que abundemos un poquito aquí. Cuando tú decías que tú escuchabas una voz que te decía que te quitara la vida, ¿cómo tú escuchabas esa voz? ¿De qué forma? ¿Cómo tú le diste entrada a eso? Pues yo la escuchaba audiblemente. Muchas veces yo escuchaba las voces de los espíritus hablarme, esos espíritus inmundos. Yo iba por la calle y yo podía escuchar una voz que me hablaba y me daba instrucciones o me hablaba sobre otras personas. Entiendo que ese don profético que yo cargo hoy, yo lo traigo desde el vientre de mi madre también. Porque, ¿sabes algo? Por eso puedo entender hoy cómo hay tanto profeta que el Señor, ¿verdad?, lo ha marcado, pero no ha decidido limpiar su corazón y andar en rectitud. Porque desde joven, desde muchacha, siempre fui una persona que di consejos. Según este equipo de personas que trabajaba la santería, era que yo tenía aquí una señora adentro. Era lo que, mira cómo me engañaba por medio de esa gente, el enemigo, y me decía que yo tenía que una señora adentro que aconsejaba a todo el mundo. Entonces yo siempre quería el bien para los demás y siempre quería ver los demás mejor que yo. Y cada vez que podía le daba un consejo y lo sacaba de caminos incorrectos o le hablaba y le daba unos consejos desde lo más profundo de mi corazón. Y yo veía cómo el Señor operaba en ellos. Yo oraba por las personas, pero yo estaba completamente desalineada a lo que el Señor establece en su palabra. Mi corazón no estaba limpio, aunque era un corazón bueno, un corazón sano, que el Señor conocía que tenía muchas virtudes. Independientemente, habían cosas que había que sacarlas de allá adentro. Entonces, cuando tú estás trabajándole a Dios, pero estás desalineado al propósito, ¿qué pasa? Pues ahí entonces es cuando yo te explico que el enemigo nos usa y nos usa Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos llenando las dos áreas. Estamos llenando nuestra área espiritual y estamos llenando nuestra área carnal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llenas tu área espiritual completamente, tu carne tiene que morir. Pero cuando te vas a los dos ámbitos, realmente te usa Dios y el enemigo también, porque vas a estar en tiempo, vas a estar en debilidad. O sea, tú quieres decir que las personas que están en doble vida lo usa Dios y lo usa el diablo. Correcto. Dios puede usar a quien le place, usó la quijada de un burro. O sea, a quien le place, vamos en el camino y quizás me ha sucedido y le voy a contar este testimonio porque es bien poderoso y es algo que va a abrir los ojos de muchas personas. Yo un día salí de la iglesia y voy al banco y el lugar estaba desolado completamente. Y cuando voy a hacer un retiro de dinero, viene un adicto y se me pega. Y el adicto, o sea, un adicto allá es una persona que consume droga en exceso, una persona que vive en la calle. Cuando entonces el adicto se me pega, me dice, joven, ¿me puede comprar esta galleta? Y le digo, dame un segundo, déjame terminar de hacer la transacción y entonces te atiendo. Cuando volteo a ver a todos lados, yo estoy empezando a buscar de Dios. Pero siempre he sido una mujer bastante fuerte. Cuando yo le digo, me da un segundo y te hablo ahora. Yo miraba, yo decía, wow, papá, estoy en un lugar donde voy a retirar una cantidad grande de dinero y no se sabe lo que pueda pasar, pero como tú me guardas, como mismo me has guardado anteriormente, yo confío en ti y me pongo a hablar con Dios. Cuando yo termino de hacer el retiro del dinero, yo le digo al adicto, no tengo cambio, no te la puedo comprar, pero sí puedo orar por ti. Ese hombre me dice, claro que puedes orar por mí. Se sienta, baja su cabeza y yo empiezo a orar por él. Pero hermano, eso no es lo más impactante. Lo más impactante en esto es que cuando yo termino de orar por ese hombre se para del banco donde se encuentra. Y ¿sabes qué? Empezó a profetizarme y empezó a hablarme de parte del Señor. Y me dijo, llevas tanto tiempo buscando al Señor y sucede esto y esto en tu vida. Ahora prepárate porque vas a recibir una revelación poderosa del Señor. Y empezó a hablarme muchas cosas, ¿verdad?, que venían en el camino, y eso les puedo contar que hace alrededor de 4 años, y como mismo ese adicto me habló de parte del Señor, así mismo han sucedido las cosas de ese tiempo para acá. Yo tuve una revelación poderosa donde un ángel me vino a visitar, ni a pasar de 2 días o 3 días. Y yo le digo, hombre, pero ven acá, yo quería ministrar tu vida y tú ministraste la mía. Y me dice, yo soy una persona apartada. Yo conocí a Dios, tengo un don, pero volví al mundo, volteé atrás, caí en las drogas y no puedo salir. O sea, la palabra misma lo establece.
Si el Señor te sana y te liberta, hay muchos que andamos en este juego, de que el Señor me liberta hoy, vuelvo y caigo en lo mismo, me liberta hoy, vuelvo y caigo en lo mismo. Cuidado, porque cuando el enemigo diga atacarte, el enemigo va a venir en fuerte y van a venir 7 demonios más por encima de eso, está escrito. Así que lo mejor es que cuando el Señor te liberte, te sane, te restaure, vengan las pruebas, tú solamente continúes con tu mirada hacia adelante y no vuelvas atrás. No pongas tu mirada atrás, porque es difícil, es triste ver esas personas que un día le sirvieron full completamente al Señor, pero el mundo los llamó. A veces el enemigo le pone por ahí, tú sabes, su droguita, su bebida, sus amistades con mentalidades completamente incorrectas, sus mujeres, los arrastra. Y después se le hace un poco difícil volver a salir de ese lugar si no se meten con el Señor correctamente nuevamente. Así que tengo ese testimonio de esa persona que quizás es una persona que la han denegado donde quiera, que nadie la quiere, que la desechan. Pues esa persona fue la que Dios usó. Y por eso hoy en día, y además no tan solo por eso, simplemente por el proceso que he vivido, yo digo que nadie puede juzgar a los demás porque son personas que están atadas. Y al estar atadas, ¿verdad? Pues realmente el enemigo hace con ellos lo que le place. Y es bien triste estar en sus zapatos. Así que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, con el llamado que cargamos de parte del Señor, lo de nosotros es orar por todos ellos, porque nuestro ejemplo más hermoso es Jesús. Jesús no anduvo detrás ni de los millonarios, ni de los que se creen sabios, ni de los que se creen los más que saben. No, Jesús anduvo detrás de realmente del adicto, de la prostituta, del que hacía las cosas incorrectamente. Que yo entiendo que mucha de esa gente que están en la carretera, entiendo no, y sé, que están en las calles viviendo, que son adictos, tienen unos corazones hermosos y cayeron en debilidad. Y al caer en debilidad, el dedo acusador, el enemigo los ha cogido y los ha zarandeado. Así es. Pero sí, el Señor es maravilloso y realmente te digo que lo que ha hecho en mi vida lo ha hecho de una manera sobrenatural. Ahora, tengo que reconocer algo. Yo me metí profundamente con Dios. Decidí apartarme para Dios. Decidí soltarlo todo para Dios. ¿Cómo tú lograste hacer eso? Porque hay mucha gente... Hay mucha gente difícil. que quieren hacerlo. De hecho, mucha gente que hoy en día, antes un tiempo fueron evangelistas, fueron pastores, fueron ministros. Y estoy hablando con ustedes ahora. Ustedes que tal vez tuvieron un tiempo donde la misma gloria de Dios lo visitaba, donde oraban por los enfermos y se sanaban, donde la gente comenzaba a clamarlo, Dios comenzó a usarlo y a expandirlo. Y hoy en día están en el suelo. ¿Cómo esas personas logran conectarse y de qué forma? ¿Logran conectarse en qué ámbito? Conectarse nuevamente al Padre. Tú sabes que cuando una persona cae, no es fácil volver a levantarse. Es muy difícil. Ahí están los señalamientos. No, ahí claro. están, tú no te vas a levantar más. Tú no lo vas a lograr. Oye, tú eres un hijo pródigo. Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados. ¿O es que ustedes piensan que Jesucristo vino en busca de la perfección? Él conoce que nosotros vamos a llegar a cometer errores, pero Él está ahí día a día para perdonar nuestros pecados. Lo que pasa es que a veces la debilidad y más espiritual recibe el señalamiento. Sí. Y tú no puedes recibir el señalamiento porque si Jesús no te señala, nadie puede hacerlo. Exacto. Y si lo hacen, realmente tú tienes que buscar tu identidad en Cristo. O sea que ahí tienes que meterte con Jesús profundamente, como ¿verdad? La decisión que yo tomé, aunque mucha gente lo veía mal. No te lo voy a negar. Mucha gente decía como que estás loca, como tú vas a dejar tu universidad para buscar de Dios, como tú vas a dejar esto para buscar de Dios, vamos a tal lugar, vamos a tal lugar. No. O sea, el anhelo de mi corazón era seguir buscando de Dios. Yo entiendo que una persona que verdad que conoce al Señor y es completamente libre, con un corazón sano, no quiere virar atrás. Exacto. No quiere virar atrás porque repíteme eso, por favor, que eso está profundo. Una persona que tiene un corazón sano y es completamente libre, porque no porque visites una iglesia constantemente los domingos, eres libre, has sido libre de maldiciones generacionales. Eso no es así. O sea, que el que va a la iglesia no es libre. O sea, tú estás diciendo, Mariel, que aquí, que aunque tú dures 15 o 20 años asistiendo a una iglesia día tras día, sin perderte un culto, aún no eres libre. Diezmando y ofrendando. Explícame eso, por favor. Le puedes dar todo el diezmo al Señor. Le puedes dar todo. Se va a meter en un problema. Se va a meter en un problema. Dauri, voy a pagar esto, Dauri. Sí. Se va a meter en un problema. Ay. Ok, hay gente atado todavía. El diezmo no, a lo mejor le puedes entregar todo. Venga para acá. Entrégale todo al Señor, entrégale tu casa, entrégale los autos, entrégale todo. Pero ¿de qué vale que le entregues todo al Señor si tu corazón está sucio? Wow. No te vale de nada. ¿De qué vale que vayas a un culto los domingos
Con el Y ven corazón acá, dañado. Con el Producción, corazón no van a cerrar dañado, esto. criticando Ay. al que está en la silla de No, lado. no lo diga, no lo diga. Criticando realmente al que está en la calle, criticando al adicto, criticando. Si hay algo que al Señor no le agrada y es súper desagradable para él y quita su sonrisa de su rostro, Ay. es el chisme. Madre O mía. sea, que Y el es chismoso tiene problemas. Y es algo que está operando grandemente. ¿Cómo así? Explícame eso, por En favor. ese espíritu está operando grandemente en las personas. Porque ¿El chisme? claro, el enemigo lo que quiere es que tú señales a la gente. Ok. Ok, por eso es que nosotros tenemos un lente espiritual que yo siempre le digo a la gente, el mundo espiritual es más real que el que nosotros vivimos aquí en la tierra. Eso sí es verdad. Hay un lente espiritual, entonces, pero tú decides qué tú vas a desarrollar. Sí. ¿Qué es lo que tú vas a alimentar? Sí. Mientras tú alimentes tu espíritu, ¿verdad? Y alimentes realmente lo espiritual en lo negativo, en el señalamiento, Sí. en pararte en un altar y ver Ay. todos los defectos de todo el que se para a predicar, Ay, ver todos los defectos de todos los hermanos, no estás siendo un instrumento de Dios, porque Jesús no señaló a nadie. ¿Es un corazón dañado? Estás haciéndole el trabajo al enemigo. Porque Wow. ¿sabes por qué? Porque la clave es esa, que tú señales. ¿Para qué? Para tu ser señalado. Oye, para tu ser juzgado. mencionaste una palabra ahí que le estás haciendo el trabajo el enemigo. Entonces tú quieres decir Que el enemigo tiene hay gente trabajadores que aquí hay- dentro. Exacto, que hay gente que Dentro. Satanás tiene ¿Cómo? gente entonces dentro que le están haciendo su Ay. trabajo y no tiene que pagarle a eso. O Es sea, gratis. Edgar, ella Claro, está le diciendo. están trabajando de gratis dentro de la iglesia. Ay. Por eso es que ay, llegan ay. muchas personas, y más la juventud, y llegan y las dañan. Guau, ¿De se qué van, manera? no aguantan. Pero ellos dicen, Claro. tú le preguntas a ellos y dicen que también que el que está endemoniado eres tú. Ay. Y entonces, ¿Cómo? Pues claro, porque no conoce la atadura que carga. Wow. ¿y cómo ellos se dan cuenta de eso? Porque vamos a contrarrestarlo, porque cuando viene a ver hay gente ahí que están haciendo daño y creyendo Y no que están se- haciendo y no- las cosas y- bien. y sabe- ¿Cómo nosotros entonces podemos hacerle entender a ellos que están mal? Tienen que escudriñar su corazón. Y si tú en tu corazón tú no cargas la paz La y el paz. gozo de Dios, hay algo que está mal. Una persona que tú llegues a la iglesia, Ay. como nos sucedió en estos días cuando fuimos a llevar la palabra, entonces, y el mensaje, y a llevar Ay, ¿verdad? mi la madre. sanidad del Señor, porque lo hizo Él. Ay. Que se dio súper poderoso. ¿Cómo tú viste los rostros de esas personas? Ay, yo no quería hablar de eso, pero Ok, dilo, pues dilo, vamos a dilo, hablar de dilo eso. tú que ¿Sabes tú, qué? dilo tú Cuando que tú nosotros estabas ahí. entramos allí, los rostros de esas personas eran de amargura. Seco. ¿Y tú crees que un hijo de Dios carga un rostro de amargura? No, porque nosotros tenemos que tener el gozo en todo tiempo y en todo momento. O sea, que un cristiano no puede estar triste. Oye, venga para acá. Si tú eres cristiano, tú le sirves a un Dios todopoderoso. Sí. Cuando eso llega a ti, tú tienes que saber sacarlo de ti. O sea, Porque que hay no le muchas dé lugar. personas que andan por ahí diciendo, no, que yo Escucha. le entregué esta carga al Señor, Ajá. joven, pero pues estoy un poco preocupada. Y yo le digo, pues no se la entregaste al Señor, hay un problema. Y aquí. Porque Dejó algo cuando afuera. tú le entregas algo al Señor, el Señor te va a permitir descansar en Él. Sí. ¿Y de qué manera? Que en medio de esa tormenta tú vas a tener paz. Y quizás va a llegar el momento de la aflicción que tú digas, pero papá, ¿pero hasta cuándo? Pero en ese momento el Señor te va a volver a dar su paz y su confianza y te va a volver a levantar. Pero entonces queremos entregarle las cosas al Señor de boca. Señor, pues mira, pues yo te entrego mis hijos, porque mira, tienen esta situación, yo te los entrego a ti. Pero ay Dios mío, estoy preocupada. No, pues si estás preocupada, perdóname, pero la preocupación te hace perder tu fe. Y si te hace perder tu fe, no vas a ver el milagro. Marieli, yo quiero tocar un tema que nadie se ha atrevido a tocarlo, No, nadie no, se ha me atrevido a aquí. mencionarlo. Yo lo voy a decir, producción, dígame si lo digo, lo digo. Bueno, producción Mira, dice que estamos ese tema nadie lo toca porque la gente le tiene miedo aquí en Dominicana. Ay. Háblame de esos predicadores que antes iban a los montes y eran lo más humilde y cuando Dios comienza a usarlo, ahora hay que darle una X tarifa para que puedan ir a predicar, Ay, si no, no predican. Mira, yo me paro, yo me voy. Cuidado. Hablamos ahora. Esas personas ya se creen que son Dios. Y Bueno, se creen que lo voy que a parar de aquí. portan... Me voy a parar. No, pero no Me te voy. pares, porque esto hay que hablarlo, porque es Nosotros serio. vamos a No tan salir. solo por nosotros. No, es ay, serio mi por madre. ellos. Es serio porque ellos lo están haciendo incorrectamente. O sea, es serio porque ellos corren el peligro y están expuestos en manos realmente completamente del enemigo. Porque es que el evangelio es gratis. A mí Dios nunca me ha cobrado un peso. Y a donde quiera que Dios me manda, Dios me respalda. Y si Dios me envía, Dios me suple. Yo no tengo que pedirle nada a nadie. Entonces, ¿a qué Dios es que tú le estás sirviendo? Ay. Si según tú, el Señor te envió, te abrió la puerta, ¿a qué Mi Dios madre. es que tú le sirves? Cuéntame. ¿A qué Dios? Porque yo soy la hija
del dueño del oro y la plata. Sí. Como yo soy la hija del dueño del oro y la plata, él me envió, él me va a respaldar. Sí. Ahora, si no hay un respaldo de él, hay problema. Oh my God. Entonces, explícame ahora la parte donde hay gente, hay ministros, por ejemplo, que te invitan a un lugar, los eventos son hasta cobrando, invitan al ministro, pero no le dan ni siquiera agua, ni siquiera el pasaje para que ese ministro se vaya, sin saber cómo está la vida de ese ministro. ¿Sabes cómo opera esto, Edgar? El ministro quizás está en una necesidad en ese momento. Vamos a ponerlo en este ejemplo. Pero ¿y tú crees que Dios eso no lo conoce? Y Dios te dice, muévete. Tú te mueves en fe. Sí. Si el Señor le place tocar el corazón de la persona, esa persona te va a sustentar. Sí. Pero no porque tú se lo pidas. ¿Ves? Quizás tú le puedes exponer tu inquietud y decirle, yo quisiera llegar, le voy a orar a Dios, porque realmente económicamente no estoy estable. Le está pidiendo como quiera, le está diciendo que no te puede eso mover. No es pedir, no, eso no es pedir. Pedir es yo voy, pero tú me pagas. Es simplemente déjame orarle a Dios. Voy a orarle al Señor porque necesito primero que me supla y que me dé la fecha correcta. Yo no me muevo si Dios no me envía, yo te lo tengo dicho. A mí me pueden abrir todas las puertas que me puedan abrir, me pueden llamar de tal lugar. Y si el Señor no me envía y no me da una confirmación, yo no me muevo. Ahora sabes que el día que el Señor me va a mover, me mueve de un día para otro. Y tú conoces ese testimonio. O sea que cuando el Señor me envía... Tú arrancaste para acá porque el Señor te envió. Claro. Ok. Y aquí estoy con... Tú no tenías nada planificado. No, negativo, ni pensaba ¿Y venir cómo para fue esa acá. experiencia? Que tú estabas tranquila en tu casa y de repente... Exactamente, porque ahí es buena pregunta. Sí. ¿Cómo una persona puede dejarse dirigir por Dios aún estando En la posición que está ella. Exactamente. Tú estabas tranquila ya en tu empresa, tranquila con tu familia, con tus 2 niños. Decides soltar todo eso para venir a cumplir con una asignación de Dios. Que no ha dormido ¿Cómo una nada. persona se deja dirigir de esa manera? Pues realmente, como te dije, desde un principio le dije al Señor que si sanaba a mis hijos, yo le iba a servir el resto de mi vida. Sí. O sea, Dios está primero que todo. Amén. Dios está primero que el trabajo. Dios está primero que los estudios, si fuera a estar estudiando. Dios está primero que todo. Entonces, mis hijos, el Señor me ha hecho una promesa y me dice que mis hijos, Él es quien cuida de ellos, a donde quiera que ellos vayan. Pues yo realmente me muevo en fe. Hoy en día estoy aquí, llegué una tarde de la iglesia, me siento a hablar con el Señor, abro la Biblia, me siento a tener esta conversación con Él. Y cuando vine a ver, el Espíritu me movió de tal manera que cuando yo hago la llamada, ya para entonces llegar aquí sin hablarlo con nadie, porque aquí nada fue planificado. Aquí todo se fueron abriendo puertas, ¿verdad? De ir a diferentes lugares después que ya el pasaje estaba comprado y a par de días de yo estar aquí. Cuando entonces yo hago la llamada, yo le cuento a los muchachos de testimonio que yo hago la llamada y la persona que está en la llamada me dice, ¿hacia dónde desea ir? Y yo le dije, hacia la República Dominicana. Y me dice, ok, ¿desde dónde? Desde San Juan. Ok, ¿qué día? Y así mismo, ya el Espíritu Santo, cuando yo abrí el celular del 10 al 17, Wow. y me dice, ok, no hay problema, dame unos segundos, joven. Y empieza la persona a buscar en sistema. Y me dice, tenías hasta hoy algo recaudado aquí, ¿verdad? En la línea. Y pues tendrías que pagar el total de $18. Hoy estoy en la República Dominicana con un pago de solamente $18. Entonces, mucha gente se preguntará, ¿y cómo lo hizo? $18. ¿Y cómo llegó? O sea, cuando es el plan de Dios, Dios va a abrirte todas las puertas habidas y por haber. Amén. El único que abre puertas Sí. en este mundo se llama Dios. O sea, aquí nadie puede abrir puertas. Abres puertas por tu propia voluntad, Ay. las vas a ver cerrarse en Ay, tu cara. Dios, no Amén. diga eso. Marieli, En tu cara. para terminar ya, ¿qué consejo tú le darías a esas madres, a esas jóvenes que quieren hoy en día obtener, ser alguien en la vida, obtener dinero por la vía fácil, sin esforzarse ni nada? ¿Qué consejo tú le darías a ellos? Y luego que termines de eso, yo quisiera que tú me hicieras una oración por todas esas personas que están ahí viéndonos, porque de verdad que tenemos unos fieles seguidores. Bendiciones para toda esa gente que nos están mirando ahí, que están siempre en sintonía, activo con nosotros cada día compartiendo esto. Yo quiero que tú ores por cada uno de ellos que estarán también esperando esa oración de esa gran mujer de Dios. Ok, pues yo lo más que te puedo decir desde lo más profundo de mi corazón es que el plan de Dios con nuestras vidas es 15 veces mejor de lo que tu corazón desea o tu corazón anhela. Nunca me imaginé estar en la posición que el Señor me tiene hoy,
¿verdad? Que me tiene sana, restaurada, libre, que yo le digo a los muchachos, cuando llega la hija de Dios, olvídate que las puertas se tienen que abrir si el Señor me envió. Cuando llega la hija de Dios, ¿verdad? Llegó una mujer ungida, llena del poder del Señor, ¿verdad? Y viviendo en rectitud y en la voluntad de Dios, yo digo, todo tiene que tomar forma. Todo tiene que tomar forma porque Dios conoce mi corazón y conoce realmente el deseo de hacer las cosas en rectitud. Así que mi consejo viene siendo que lo busques. Que no hay un regalo más hermoso que Él nos pueda hacer como es la salvación y la sanidad a nuestros corazones. Porque un corazón dañado es un cuerpo enfermo. Amén. Así que cuidado con lo que entras a tu mente, cuidado con tus pensamientos, Sí. cuidado con lo que el enemigo está depositando en ti, porque realmente aquel vino a robar tus sueños, a robar lo que el Señor quiere hacer en tu vida, ¿verdad? A dañarte como persona, a matarte, porque a eso fue lo que vino y eso fue lo que intentó hacer con mi vida. O sea, entregarle la vida a Jesús es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer. La paz y el gozo que el Señor te va a dar, no te la va a poder dar el mundo, no te la va a poder dar la cantidad de dinero más grande que puedas tener. Yes. O sea, puedes estar llena de tus cuentas de dinero, pero yo te aseguro que cuando vas a la cama a descansar, tu corazón lo que brota es tristeza. Wow. Yo te aseguro que cuando tú abres tu boca, lo que sueltas no es lo correcto. Wow. Porque en mucho tiempo yo viví de esa manera. Con mi corazón dañado y como te digo, me usaba Dios y me usaba el enemigo porque lo que soltaba por mi boca era lo que estaba dentro de mi corazón. Independientemente no tuviera un corazón completamente sucio, pero sí habían cosas que me estaban dañando, pues eran cosas que me estaban deteniendo en la vida y deteniendo en el plan que Dios tenía para mi vida. Hoy en día tengo 2 hijos maravillosos. Tengo un hijo de 17 años, tengo otro de 14, Brian y Ryan. Soy la madre más orgullosa del mundo, no les puedo dar una queja. No la puedo hacer porque no la tengo. Pero hoy en día la gente me habla, ve a mis hijos y me dice, wow, has sido una madre excelente. Y yo le tengo que decir algo. Hay una clave aquí. Que cuando es Dios que lo hace, nosotros no nos podemos llevar la gloria. Porque no somos dioses. Que es lo que sucede cuando Edgar estaba hablando ahorita, ¿verdad? De estos pastores que ya ellos se creen más que Dios. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque le pedimos a Dios, súplenos, súplenos, súplenos. Cuidado con tu oración. Que tu oración sea, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Porque sabes que a veces volvemos locos a Dios y Dios quiere, ok, tú lo estás pidiendo tanto, aquí lo tienes. Y cuando vemos a ver, terminamos dañados. O activamos al enemigo y él dice, esto es lo que la persona quiere, déjame entregárselo. Cuidado con lo que tocas, porque si no viene de Dios ese dinero que te están entregando, no lo toques. Porque va a ser de maldición, tanto a tu ministerio como a tu vida y a tu familia. Así que todo lo que tú recibas en tus manos, ¿verdad? Que venga de parte del Señor, siempre pide el discernimiento de Dios, que siempre mayormente el Señor casi siempre nos habla antes de nosotros recibir la bendición. Amén. Que vayamos a recibir para saber de dónde es que viene. Así que aquí lo más que te puedo decir es que el Señor es maravilloso y que si hoy en día estoy de pies, vivo de gloria en gloria, la gloria es solamente de Él y no mía. No es que haya sido una mujer fuerte, no es que haya sido una mujer valiente, no. Estuve en mucha debilidad espiritual a tal magnitud de querer quitar mi vida. Así que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer mejor aún contigo, que yo soy una mujer completamente imperfecta, siendo transformada por el Señor día a día, que sé que esto no termina hasta el día que el Señor decida que nosotros vayamos a partir de este mundo. Pero sí, el deseo de mi corazón es que si algo hay que me está dañando o algo he hecho mal, el deseo de mi corazón es realmente sacarlo y entonces pedir perdón a Dios y pedir perdón a las personas, ¿verdad? Como siempre he dicho, el perdón es una llave poderosa. Cuando tú comienzas a perdonar y comienzas a pedir perdón con tu propia boca, o sea, el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y a reconocer que no todo lo que vivimos es Dios, es el diablo, a veces la batalla es con nosotros mismos. Amén. Así que busca limpiar tu corazón, limpia tu mente, que el Señor limpie tu alma, ¿verdad? Que limpie todo tu cuerpo y vas a poder vivir de gloria en gloria, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer mejor aún contigo. Así que en esta hermosa tarde, ¿verdad? Venimos ante la presencia del Padre primeramente, ¿verdad? Como personas que reconocemos que no somos perfectos, pero el anhelo de nuestro corazón es andar en rectitud. Es andar con corazones limpios, es realmente hacer lo que a Dios le agrada, es hacer sonreír a papá. Yo vengo a pedir perdón por nuestros pecados, porque la palabra dice y establece que si dices que no pecas, haces mentiroso a Dios. Amén. Así que
Todos vivimos en esta carne, día a día tenemos que batallar para que vayan muriendo muchas áreas de nuestra vida. Así que lo reconocemos Amén. que el Señor, ¿verdad?, nos procesa y nos trabaja, nos enseña, nos instruye día a día. Aquí no va a acabar el momento de uno aprender y de uno cada día ser mejor y agradarle y hacerle sonreír a Él. Así que, Padre, Gracias, te pido en Jesús. esta hermosa tarde Gracias, que cada Padre. hogar Padre, gracias, que visite Señor. esta Gracias, transmisión Jesús. sea primeramente lleno de En tu el nombre de presencia, Jesús. Padre, que estos gracias corazones te sean damos. preparados para recibir lo que yo impartiré Gracias, en tu Padre. nombre poderoso que En me has el nombre dado, de Señor, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Así que yo te pido que primeramente perdones sus pecados, que los libertes, Gracias, los Jesús. sanes y los restaures, que te Guárdame pasees cada en día su más. vida, en su hogar, en Tu cada lugar donde misericordia, se tu encuentren favor. de una manera Que tu sobrenatural. benevolencia en tu Que gracia limpies su mente, su nos alma, sostenga, su corazón. nos guíe, En este momento, Espíritu nos proteja, Santo de Jesús. Dios, límpialos y Gracias, purifícalos Jesús. de una manera sobrenatural. Guárdanos cada Oh, día más, introduce tu Señor mano Jesús. poderosa en estos corazones. Gracias, Introdúcela profundamente. Aleluya. Limpia estos corazones, limpia estos corazones. Solo tú conoces, Gracias, Espíritu Jesús. Santo, qué está dañando esos corazones, qué palabra los está Gracias, marcando, Jesús. qué Así es. suceso los está marcando. Pero en este hermoso día yo declaro sanidad sobre esos corazones, nombre de una Jesús. sanidad sobrenatural. Desde que vinieron desde el vientre de su madre, nombre de ellos son Jesús. sanos, son restaurados, son poder de libres, tu sus palabra, almas Dios. son libres, Amén, sanas amén, y amén, restauradas. Y declaro sanidad sobre estos cuerpos. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo de Dios, en este momento, Gracias, Jesús. sana sus cuerpos desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Espíritu Aleluya. Santo de Dios, hazlo ahora más. en el nombre Una de Jesús. sanidad sobrenatural, una restauración sobrenatural en estas mentes, en estas almas, en estas vidas, en estos cuerpos. Padre, hazlo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y la Aleluya. gloria y la honra, Padre, es solo tuya. Gracias, Gracias, Jesús. Señor, te damos por esta Gracias, hermosa Jesús. tarde, Señor, y por lo que has hecho y lo que continuarás haciendo con esta transmisión. Amén. Quiero bendecir de verdad, Marielí, Dios te bendiga en gran manera. Antonio, gracias por acompañarnos. Amén. De verdad que nos sentimos muy contentos. Señores, hasta aquí, de verdad, esto está como para una segunda parte. Esto Sí. está muy bueno, de verdad. Yo sé que hay gente ahí que están siendo fuertemente tocadas, gente que están siendo fuertemente bendecida y que hay gente ahí que están agradeciendo también por el traer Dios esta clase de contenido, este programa. Amén. Así que yo bendigo la vida del corazón de Wendy. Bendigo esa vida en gran manera por esa mentalidad de venir a buscar una forma de expandir el reino y hablar de Cristo. Yo sé que hay gente ahí que está, como ya le había mencionado, fuertemente tocada por Dios. Y yo de verdad te bendigo y aprovecho también para invitarte a que te suscribas a este canal si estás viendo este contenido y aún no te has suscrito. Esa es la forma que tú nos vas a apoyar, compartiendo el contenido de este canal, suscribiéndote y activando la campanita. Y comenta un comentario ahí debajo, ponlo ahí debajo y dígame por qué usted quiere que nosotros oremos, porque vamos a estar viendo todos esos Sí. comentarios y vamos a estar orando por ti. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. No olvides suscribirte y nosotros somos Vida y Luz TV, tu estación digital. Amén.